seguramente con alguna consternación por lo repentina de la muerte de Tommy Rey. Vamos a estar también revisando lo que ocurre en política, tenemos también entrevistados. Me vacuné ayer. Ya, ¿cómo estás? En ambos brazos, y es como que hubiese levantado un camión. Tráiganme algo para los brazos, por favor. Pobrecito. Ya, bueno, pero aquí estamos, al pie del cañón para entregarles. Vacúnense igual, ¿eh? No, nada, lo mismo los efectos. Da igual ahí un masazo en el brazo. Es un ratito. Es mucho mejor que la influenza o el COVID. Exactamente. Que ayer me hice el test de COVID. Con Cafest. Para descartar, y no era COVID. No estaría aquí. COVID. Ya. Evidentemente, así que les habría avisado. Pero debe ser un resfrío, imagino. Aquí estoy sacando las pastillitas correspondientes, que todo el mundo está en eso. Sí, yo ya hice eso, ya tomé todo lo necesario para que estemos listos aquí durante toda esta hora, a las 8:04. ¿Estás lista, Fran, para las claves del día? Lista y dispuesta. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Tras la renuncia de la mesa directiva del Senado, la Cámara Alta votó este miércoles por su reemplazo, ganando el senador RN Manuel José Osandón. La presidencia, al contar con los votos del oficialismo, fue lo que hizo lograr esto. Felipe Kast, el candidato que no logró conseguir los votos, lamentó el acuerdo que le permitió a Osandón llegar a la testera. Claro, ¿cuál es el acuerdo del cual se queja Kast y que Osandón dice no hubo ningún tipo de acuerdo? El año pasado, la UDI y demócratas, con el respaldo de algunos militantes de RN, aparentemente le iban a dar la presidencia a Kast. A eso se habían comprometido. Sin embargo, lo que dice Manuel José Osandón es que no existió ningún tipo de acuerdo, que eso no era parte de lo que se había comentado, porque de hecho en algún momento también lo que hizo UDI con demócratas fue darle la espalda a Renovación Nacional en algunas negociaciones. Intentaron ayer durante toda la mañana tratar de convencer a los electores también de el oficialismo de que votaran por Kast a cambio de, por ejemplo, la vicepresidencia, y por eso entonces es que toma fuerza la opción de Lagos Weber, que es finalmente quien queda en la vicepresidencia. Sí. Aún así, los votos fueron para Manuel José Osandón, generando además un quiebre bien complejo en Chile Vamos justo en este año electoral. Vamos a estar comentando seguramente las reacciones también de la oposición, de cómo queda Chile Vamos, algo fracturado junto con republicanos y la ala más centrista, que son demócratas, Eópoli también allí involucrado en esta votación, porque todo esto, que además muestra al oficialismo con ciertos indicios de haber apoyado a Osandón, genera ruido, mucho ruido ahí en la Cámara y específicamente en el Senado. Clave 2. 8 carabineros resultaron heridos en medio de las manifestaciones que pescadores están llevando a cabo en el kilómetro 277 de la Ruta 5 Sur, en las cercanías de San Javier. A pesar de que uno de los uniformados tuvo que ser trasladado en helicóptero, todos están fuera de riesgo vital. Bueno, hay permanentes quejas de que el Congreso está dilatando esta votación. Obviamente esta es una votación que tiene que ver con una ley de pesca que ya tiene una historia lamentable, ¿no? Ligada a hechos de corrupción, incluso con la famosa ley Longueira. Pero luego de eso ha habido intentos de reformar, de darle más cuotas a la pesca artesanal. Y por otro lado, los industriales están diciendo, a ver, estas no son las condiciones que habíamos negociado, e incluso están evaluando hacer demandas al gobierno específicamente y también al Congreso para que se retrotraiga esta votación y no los perjudique a ellos, dicen los industriales. En medio de esto es que los pescadores artesanales en distintos puertos y también en otras ciudades del país han establecido protestas que han sido muy violentas y que lamentablemente dejan también saldos heridos, entre ellos algunos uniformados. Clave 3. De forma inédita, miles de palestinos protestaron en Gaza contra el grupo armado Hamas, exigiendo el fin de la guerra. La milicia islamista, en tanto, aseguró que se trató de manifestaciones espontáneas y que no representan el sentir de la población gazatí en general. Hamas gobierna el enclave palestino desde 2007, cuando expulsó a la Autoridad Nacional Palestina de ese territorio. Claro, esto es inédito porque, en rigor, protestar contra Hamas, que es el movimiento gobernante en la Franja de Gaza, es peligroso igual, es riesgoso para la población. Muchos dicen no estar de acuerdo con la guerra, no estar de acuerdo incluso con albergar a Hamas en medio de la presión israelí y de los ataques que ha habido. Sin embargo, temen también por su propia seguridad y por eso no han salido a las calles en mucho tiempo. Ahora sí, decidieron salir a las calles en ruinas de la Franja de Gaza, generando también
la imagen de que esto no se trata necesariamente de un sentir respecto de Palestina versus Israel, que es algo que siempre se ha comentado, ¿no? Sino que es contra Hamás específicamente, contra su forma de gobernar y también contra su forma de mantenerse en una lucha donde Israel ha aplastado no solo a Hamás, sino específicamente a la población civil, a los niños y a las mujeres en la franja de Gaza. La verdad es que por ahora se genera la percepción de que el ambiente está muy candente en la franja y habrá que ver que ojalá no generen represalias contra su propia población, contra la población palestina por parte de Hamás. Eso en general no ha ocurrido. Israel ojalá tampoco se tome de esto para seguir bombardeando y atacando la franja de Gaza de manera más enérgica, porque siguen siendo las principales víctimas los niños y las mujeres de ese territorio. Y clave 4, por supuesto, durante la noche del miércoles se dio a conocer el fallecimiento de Patricio Zúñiga, conocido como Tommy Rey a sus 80 años. El ícono de la cumbia nacional será velado en el Teatro Caupolicán y desde las 8 de la mañana sus seguidores y todos quienes quieran rendirle un homenaje podrán hacer ingreso al recinto de calle San Diego para despedirlo. Ya vemos al hijo de Tommy Rey, Tommy Zúñiga, entregando declaraciones en estos momentos en las afueras del Teatro Caupolicán. Sí, seguramente habrá una larga fila, seguramente habrán muchos seguidores, no solo de la cumbia y de la música tropical, sino también de la música chilena, que van a estar permanentemente rindiendo el homenaje a una figura que marca el sonido de la cumbia chilena, porque uno puede hablar de la cumbia como un ritmo latinoamericano, ¿no? Lo vamos a estar comentando. Y está la cumbia colombiana, está la cumbia argentina, que tiene sus sonidos muy definidos, y la cumbia chilena como tal tiene el sello de Tommy Rey. Uno la conoce y sabe que Tommy Rey está detrás de una serie de piezas que son fundamentales hoy día. Un hombre reservado, han dicho sus familiares. Curiosamente no le gustaba la fiesta a pesar de que era el rey de la fiesta. Y por supuesto deja también con mucho pesar a una familia familia de la música y su propia familia, obviamente, que ayer estuvo auxiliándolo hasta última hora en medio de un repentino sentir, digamos, fue un infarto finalmente. Se comenzó a sentir mal y después de eso luego rápidamente fue llevado hasta una clínica allí en Reñaca. No pudieron salvarle la vida y a los 80 años nos deja Tommy Rey, que por supuesto no quedará, su muerte no generará nada más que un recuerdo permanente en los chilenos, que a través de su música lo mantendrán siempre vivo. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Nuestros youtuvidentes nos pueden acompañar también, por supuesto, durante toda esta mañana, opinando, hablando de lo que pasa con Tommy Rey, de lo que pasó en el Senado. Jaime Pérez, por ejemplo, dice que Osandón, claro, es el nuevo presidente del Senado. Mi canción favorita, dice Pablo Suárez, de Tommy Rey, es la de Un Año Más. Ese es el ícono, ¿no? A mí me gustan otras más. Bueno, Daniela es fundamental. Y después hay varias más que no son tan conocidas necesariamente, pero que musicalmente son muy ricas, son tremendamente valorables dentro de un amplio repertorio que tuvo Tommy Rey durante muchos años. Pablo Suárez dice que hasta ahora hay 16 grados en Coquimbo, con un día totalmente despejado. Ya sabemos que ha estado lloviendo, no sé si dejó de llover ya en la zona oriente, al menos en Providencia, donde estamos nosotros, pero había estado lloviendo con mucha energía. Sí, mucha energía y muy invernal. Me llamó la atención. Hace harto tiempo que no había una lluvia así. Bueno, síganos escribiendo. Recuerden que también nos pueden escuchar durante todo el día, a toda hora, digamos, en Spotify. Ahí están alojados. Si ustedes buscan Hora Clave en Spotify, están todos nuestros programas desde el día 1 hasta ahora y seguirán estando allí todos nuestros programas en Spotify. Por supuesto, también a través de Instagram, en Radio La Clave. Todo eso seguimos comentándolo junto a ustedes. Hora Clave. Noticias, análisis y contexto en una hora. Complejo la situación en el Senado para la oposición, para Chile Vamos, para Evópoli. Parece una serie de Netflix ahí con tanto personaje involucrado y tanto acuerdo. Claro, el senador Chaguán, senador RN, fue uno de los que se abstuvo ayer, y para muchos personeros de la oposición que apoyaban a Felipe Kast, uno de los grandes responsables finalmente de que Kast no llegase a la presidencia del Senado. Porque es él
quien finalmente genera las principales opiniones respecto de este acuerdo al que no se llegó durante el año pasado y que finalmente eso hizo que ahora no se respetasen, dice la oposición, ciertos acuerdos para que Felipe Kast llegara a la presidencia del Senado. El año pasado, dice Chaguán, la UDI y Evópoli celebraron un acuerdo con la centroizquierda, dejando excluido a RN. Ese año el candidato iba a ser Osandón. Sin embargo, la UDI y Evópoli terminan haciendo un acuerdo para votar por Álvaro Elizalde. Por eso es que ahora dicen, finalmente, desconocen cualquier otro tipo de acuerdo que llevase a Felipe Kast a la testera y votan por Osandón. Claro. Y suman a la centroizquierda, que también le entrega sus votos. ¿Por qué la centroizquierda estaría, digamos, interesada en que Manuel José Osandón fuese el presidente de la Cámara? Dicen muchos, porque Felipe Kast, que es el que pierde la elección, es muy cercano a Evelyn Matei. Y ahí viene entonces la segunda lectura, y es que la candidatura presidencial, la campaña presidencial se mete de lleno en esta elección por la testera del Senado. Y porque además también estamos hablando de figuras dentro del Senado con un perfil bastante peculiar. Manuel José Osandón lo hemos visto cuántas veces tirando dardos a las izquierdas, pero también a la derecha. Y eso no deja de llamar la atención, no solo dentro del Senado, sino que en la ciudadanía. Y claro, Felipe Kast en ese sentido también tiene una personalidad bastante única. Claro. Que en este caso se vincula con lo que tú mencionas de lo que sería mucho más fuerte en los próximos meses, la candidatura de Evelyn Matei. Claro, ahora, ¿por qué es importante la presidencia del Senado y por qué eventualmente la candidatura presidencial pudiese estar interesada en inmiscuirse en los asuntos de la testera? ¿Por qué se negocia tanto? Porque precisamente la presidencia del Senado es la que guía los tiempos, por ejemplo, de las votaciones. Claro. La que le da ciertas prioridades, ciertos ritmos, más allá de las peticiones de urgencia, por ejemplo, que pueda hacer la presidencia. Es la testera del Senado la que va dando ciertos tiempos y ciertos timings para poder votar tal y cual ley. Sí, por no eso, es solo por el nombre que lleva, claro, la persona finalmente. Exacto, por eso es que es tan importante también que un partido u otro tenga ese predominio, ese control de las votaciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. A ver, los votos. 28 votos fueron para Manuel José Osandón. Felipe Kast recibió 21. Chaguán, ya lo decíamos, se abstuvo. Además del respaldo oficialista, digamos, de los partidos de PPD, por ejemplo, y otros, contó Osandón con el respaldo de Castro Prieto, que es del Partido Social Cristiano, el Rojo Edwards también, María José Gatica de RN y Carmen Gloria Aravena del Partido Republicano. Es decir, ahí hay disidentes respecto de todo el resto de Chile Vamos que apoyaba a Felipe Kast. Sí, el voto de Fabiola Campillay también. Claro, esos son los votos que uno entiende que tienen que ver con una predilección por una figura que, aunque fuese de Chile Vamos, no generaba tanta lejanía, tanta distancia en las posturas como Felipe Kast. Sí, que es lo que también ha logrado posicionar en todo este último tiempo, por sobre todo el nuevo presidente del Senado, Manuel José Osandón, en sus apariciones en la prensa también. Sí. No es menor. No es menor. Lo vamos a tener aquí pronto a Manuel José Osandón también para que nos hable de cuáles son sus objetivos en la presidencia del Senado, pero mientras lo escuchamos. Y el año pasado rompieron un acuerdo que habían dado la palabra. Así que aquí no había ningún acuerdo. Nosotros con el Rojo Edwards y todas las personas no rompimos ningún acuerdo porque no había ningún acuerdo. Hicimos un planteamiento político de administración del Senado que es distinto. Yo quiero decirles que estuvimos sacando la cuenta, creo que somos los 2 senadores que tenemos más votos en todo Chile Vamos. De la derecha, Chile Vamos. Por lo tanto, seguimos en lo mismo. Yo no he roto nada. Aquí la candidatura presidencial no tiene nada que ver en esto. Ni se metió en nada. Este es un tema nuestro. Claro que para mí es triste ver que el presidente de mi partido y el ex vicepresidente del partido sean los jefes de campaña en contra mía. Es triste. Pero por estos parlantes les quiero decir que igual los quiero. Yo no soy rencoroso. Ya pasó ya. Muy una personalidad única. ¿Eh? Muy en el estilo de Manuel José Osandón. Total. Miren, a uno puede gustarle o no su postura política, sus propuestas, pero es divertido. ¿Eh? Siempre. Por eso yo partía diciendo, es una figura. Sí. Seguramente vamos Tal cual, te puede gustar o no, pero... Vamos a tener grandes momentos en las votaciones en el Senado con Manuel José Osandón dirigiendo esas votaciones. A ver, ¿qué es lo que ocurre también? Que incluso al interior de la derecha es histórico que ellos se quejan de que se dividen. Sí. De que no se ponen de acuerdo, de que llegan a elecciones a la última hora con cierta unidad bien forzada o forzosa.
Y entonces esta es una muestra más de aquello. Es lo que dice Luciano Cruzcoque, es lo que ha dicho el senador Kuzanovich también, varias figuras de la oposición que dicen, bueno, estamos mostrando de nuevo división en un año que es crucial, donde tenemos que tomar las banderas de nuestra candidatura. En este caso, Chile Vamos dice Evelyn Matei, por ejemplo. En un año que hay que unirse. Claro. Bueno, vamos a revisar también voces del oficialismo, que son aquellos que finalmente le dan también a Manuel José Sandón esta victoria en la presidencia del Senado. Más que acuerdos y más allá de sacar conclusiones respecto de los procesos presidenciales y los acuerdos entre los distintos sectores partidarios, yo creo que aquí primó una mirada de cómo cuidamos el Senado y cómo entendemos que esta es una institución fundamental, permanente, y efectivamente en tiempos complejos se necesita firmeza, claridad y equilibrios, y por lo tanto aquí hay un mínimo de reparación con el rompimiento del acuerdo que se hizo el año pasado. Era Jaime Quintana, ¿no? El senador de PPD, quien fue una de las figuras que también lideró esta arremetida por Manuel José Osandón. Suena súper extraño, pero es así, digamos. Y tiene que ver con una cuestión súper utilitarista, que es que Felipe Kast, principal vocero de Evelyn Matei en el Senado, no fuese el presidente de la corporación. Uh-huh. Los votos a Moreira también no son menores. Bueno, eso es cierto, porque Moreira era el otro candidato a la vicepresidencia. Claro. Y en algún momento se intentó convencer de alguna otra forma a estos díscolos de la derecha, ofreciendo también a Moreira, y luego finalmente adquirió mucha más fuerza Lagos Weber cuando también el oficialismo es el que comienza a votar a favor de Osandón. Una negociación que tuvo componentes bien curiosos, entre ellos que se cayó el sistema. En medio de todo esto. Claro. De la votación. Y ahí empezaron varios senadores que estaban apoyando a Kast a decir, bueno, pero entonces no votemos, pues decían. Sí, claro. Dejémoslo para mañana. Chutiémoslo. Claro, tratando de ver si es que ganaban tiempo para convencer a estos díscolos y también eventualmente a la oposición. Perdón, al oficialismo. Esta es una disputa política que parece muy frugal para muchas personas, pero en rigor, reitero, la importancia de dirigir las sesiones a la hora de votar tiene que ver con eso, ¿no? Con la prioridad que se le dan a ciertas leyes, con el ritmo con que se legisla, y eso en este caso va a estar en manos de Manuel José Osandón y del senador Lagos Weber durante este año, ¿no? El último año, el año electoral. Bueno, el Senado no se renueva por completo, digamos, pero en este último año de los 4 de este periodo en el Senado. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Otro análisis del día, por supuesto, bajo todo lo que tiene que ver con la muerte del gran Tommy Rey. Sí, vamos a de hecho estar escuchando durante este segmento también parte de esas piezas fundamentales de la música tropical de Chile que tienen que ver con Tommy Rey ineludiblemente. Tommy Rey, en la crónica que aparece hoy en las últimas noticias, un hombre al que no le gustaba la fiesta. No, pues era súper serio. ¿Quién diría? Pero era el alma de la fiesta. Claro. Sin embargo, claro. De hecho, anoche muy tarde estuve escuchando las declaraciones del mismo hijo que está hablando ahora en el matinal de Chilevisión, Tommy Zúñiga, y decía que cuando él era chico, sus compañeros del colegio llegaban a su casa y decían, oye, pero tu papá es fome. Oye, pero tu papá es tímido. Y él decía, sí, no es el alma de la fiesta, siempre solo cuando se sube al escenario. Claro, allí se transformaba un hombre que además tenía ciertas características que lo hacían distinto a muchos otros artistas de la música tropical, incluso los más recientes, por ejemplo. Las bandas de música tropical en general se visten uniformes, por ejemplo, ¿cierto? Con el mismo traje, con los mismos colores. Sin embargo, el vocalista suele tener otro traje, otra vestimenta. Sí. Y Tommy Rey se vestía igual que todos sus músicos. Ajá. No quería destacar por sobre la sonora de Tommy Rey, más allá del nombre, porque además recuerden ustedes que proviene de la Sonora Palacios. Entonces, eso mostraba un carácter de un hombre que no buscaba un legado personalista, sino que la música de la Sonora de Tommy Rey, con todos sus músicos, fuese la que resaltara, y fue lo que ocurrió durante muchísimos años, en una movida tropical que además fue adquiriendo nueva relevancia conforme a las nuevas generaciones, las de mi edad, la tuya, digamos, en este siglo, fueron escuchándolo de nuevo. Sí, a pesar de no querer destacar, por supuesto que esta Sonora llevaba su nombre, y en ese sentido ya
salieron a declarar también los compañeros de esta banda, de este grupo musical, y dijeron que la Sonora de Tommy Rey ya no va, que sin él esto no funciona. Y bueno, Patricio Zúñiga, en ese ámbito, su nombre que nadie utilizaba en realidad, todos le decíamos Tommy Rey, por supuesto pasa a la historia. Sí, en las últimas noticias se habla un poco de su historia, ¿no? Patricio Zúñiga, que empezó cantando en eventos familiares y locales en la región de Coquimbo. Coquimbo, una tierra de mucha cumbia, ¿no? De muchos de estos sonoras. Total. Y bueno, la situación económica lo obligó a dejar sus estudios y empezó a ayudar a su papá pintando casas, una mueblería también. Y luego de eso, hubo un concurso en una radio y él llega cantando allí, y luego entonces llamó la atención de un director de una orquesta que se llamaba Los Peniques. Y ahí a sus 17 años, el director de esta orquesta le dice: tú te vas a llamar Tommy Rey. Desde allí comenzó. Obviamente en otras orquestas. Nombre. Muy buen nombre. Muy recordable, cortito, preciso. ¿Quién no, más allá de la cumbia, es verdad, quién no ha escuchado de este concepto más allá de un nombre? O sea, es algo que trasciende la historia de nuestro país. Tanto es así que hubo una sonora luego que adquirió mucha relevancia en estas últimas décadas, que es la sonora Tomo como Rey. Claro, que obviamente también hace una referencia a este ícono. Y que le han hecho un montón de homenajes. Sí. Le pudieron hacer homenajes en vida. Le pudieron hacer hartos homenajes en vida. Figura consular también de la música nacional. Durante hace algunos años atrás también, junto a Miriam Hernández, lo homenajearon. Sí, efectivamente, fue homenajeado en vida y eso es muy importante. Sí. Él supo de su importancia, del cariño que le tenía el público antes de morir, y eso es muy relevante también para alguien como Tommy Rey. De todas maneras, vamos a estar hablando en breve sobre esto junto a voceros de la SCD, las personas de su entorno, pero a mí no deja de llamarme la atención, Carlos, que su muerte fue bastante repentina. A los 80 años, ahí contaban el relato, muy crudo, muy duro, y yo no sé cómo lo ha hecho la familia para los hijos, por sobre todo, que después del impacto salieron de inmediato a hablar con la prensa. Los admiro. Sí. Y en ese sentido relataban todos los detalles. Él salió a caminar como lo hacía durante todos estos últimos días de su vida normalmente, y fue bastante repentino cuando de la nada se desvanece. Lo toman, llaman a una ambulancia, pero al parecer ya era bastante tarde. Trataron de revivirlo y como dijo uno de sus hijos, de hecho, él lo intentó darle batalla, luchó a la muerte, y bueno, fue bastante tarde ya. Este desvanecimiento le pasó la cuenta. Sí, ahora él en enero de este año había hablado con algunos medios y había dicho que estaba evaluando la posibilidad de dejar los escenarios al menos transitoriamente porque tenía algunos síntomas de no sentirse bien, estaba algo agotado. Eso fue una declaración que en algún momento preocupó a sus seguidores, pero luego siguió como si nada y siguió cantando. Tenía, de hecho, una presentación en el Monticello para este fin de semana. Tenía un matrimonio. Que de hecho se juntó con los novios hace algunos días. Sí. Yo pensaba en ese pobre matrimonio, ¿qué van a hacer? Primero, lamentar mucho la muerte de Tommy Rey, y luego ver qué hacer también con la música en vivo. Seguramente que estaban ahí esperando con Tommy Rey. Contratar otra banda. ¿Cuántos matrimonios no tuvieron a Tommy Rey dentro de sus números ahí estelares? Yo nunca estuve en alguno. No, yo tampoco. Yo estuve en un concierto. Tommy Rey daba shows en algún momento, al final de la década de los 90, incluso en los colegios. En mi colegio dio un show Tommy Rey, en el Salesianos, de Camin con Alameda. Y estuvo Tommy Rey tocando. En varios colegios estaba. Así que eso acercaba a las nuevas generaciones. Yo tenía 18 años y empezaba recién a ver tipos de música distintos, y Tommy Rey de repente nos golpeaba, y claro, uno lo reconocía porque era lo que había bailado toda su vida en las fiestas familiares, en los asados. Habló la ministra de las Culturas, ¿no? Carolina Arredondo. Vamos a revisar esas declaraciones. La muerte de Tommy Rey no solamente impacta en el mundo de la música chilena, sino que enluta al país entero. Nos deja un gran artista,
una gran persona comprometida política y socialmente. Tuvimos el privilegio desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de entregarle la Orden al Mérito Pablo Neruda el año recién pasado, en el marco de los 25 años del Día de los Patrimonios. El legado, su música, sus canciones, el habernos acompañado también en tantas instancias de celebración a través de su arte, es parte del legado musical que Tommy Rey nos deja. Tommy Rey, un hombre que ha marcado a la música chilena en general. No solo, reitero, a la música tropical, le dio un sello y un nombre propio al ambiente fiestero y a las celebraciones en nuestro país. También en otros países logró su música ser reconocida, sí, en otros lugares de Latinoamérica también, con ese sello de la cumbia chilena como tal. Los bronces, los timbales, las congas no suenan igual en Colombia, no suenan igual en Argentina ni en Perú, gracias en parte a Tommy Rey. Totalmente, su suave voz, como la han catalogado muchos expertos, va a ser parte de nuestra historia. Y yo ayer pensaba, cuando me enteré de la noticia, Carlos, no sabíamos y no valoramos nuestro último año nuevo con Tommy Rey, sea donde sea, lo hayamos puesto a través de Spotify, de YouTube, o escuchábamos su voz en cualquiera de sus grandes canciones, aunque sea de lejos, en alguna instancia dentro de este año nuevo característico, y no sabíamos que éramos felices, que era la última vez que estábamos junto al gran Tommy Rey. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave.